sus aportes y el compromiso de justamente de asumir, mejorar, ya que es un tema clave para poder combatir la inseguridad alimentaria que se tiene en los niños escolares. Para concluir. Sí, presidente, son temas importantes que lo vienen trabajando de a nivel de transversal todos los ministerios, tanto en educación, lo que es la comprensión lectora, la comprensión matemática que se está mejorando, en el tema de justicia, el acceso y el apoyo que vienen recibiendo a nivel nacional, los infantes, en fin, hay varios temas fundamentales. Y lo otro, para terminar, presidente, señalar esto del modelo de atención para los procesos de investigación tutelar, que es algo nuevo para que mayores niños puedan ser beneficiados en hogares y este proceso de adopción no sea burocrático como siempre lo hemos visto y hasta perjudicial, porque estos niños terminan los 18 años y no tienen a dónde ir. Hay temas importantes que se viene avanzando mediante el MIN, mediante una de sus OPDs que es el INAVIF, al cual le reconocemos y felicitamos la labor indesmayable que vienen haciendo. Gracias, presidente. Presidente, para concluir, una pregunta que se me olvidaba: ¿en qué estado anda el avance del reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad, que esto también protege y beneficia a los niños a nivel nacional? Gracias, presidente. Gracias, congresista don Reina. Ahora dejamos en el uso de la palabra al señor doctor Juan Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros, para referirse a las intervenciones de los señores congresistas. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero quiero agradecer las intervenciones, los comentarios, las críticas de esta sesión. El objetivo, evidentemente, de todos aquí, señor presidente, es los niños, los infantes, los adolescentes, que es una preocupación del Estado. Hemos escuchado una serie de consideraciones sobre embarazo adolescente, salud reproductiva, violencia contra los niños, los problemas de vacunación vinculados a la salud, los problemas educativos, los problemas de desnutrición, el problema del SIDA, el problema de la trata de personas, trata de menores en este caso, el tema de los problemas delictivos también que afectan a los jóvenes. Quisiéramos estructurar las respuestas a todos y cada uno de los comentarios con las intervenciones concretamente de las responsables de cada una de las carteras que están aquí. Creo que es una gran oportunidad además para que podamos informar a la representación y a través de ustedes a todo el país sobre los temas concretos que a ustedes les preocupa y que le preocupa a la nación en atención a la dinámica de este Plan Nacional de Acción por la infancia y los jóvenes. Quisiera, señor presidente, con su venia, que la ministra de Salud pueda hacer uso de la palabra para presentar y contestar los aspectos que se han planteado en la presente sesión, correspondientes a su sector. Gracias. Dejamos en uso la palabra a la señora ministra de Salud, Midori de Javis. Muchísimas gracias, señor presidente, y por su intermedio a todos los congresistas que nos dan la oportunidad de intercambiar ideas, exponer los avances y también incorporar los muchos comentarios valiosos que este tema tan trascendental para el Perú merece y muy reconocidos por la oportunidad. Quiero comenzar mencionando el tema de mortalidad neonatal. Como bien ha sido dicho, persisten índices de mortalidad neonatal que es necesario vulnerar rápidamente en el futuro. Hoy la mortalidad neonatal constituye la causa más importante de la mortalidad infantil y por tanto nos estamos enfocando en identificar bien cuáles son las causas y ir focalizadamente a tratar de resolver estas causas. La primera es la asfixia del recién nacido. Y por lo tanto el Ministerio está desplegando entrenamiento especializado en la técnica del minuto de oro,
que significa aprovechar ese minuto del recién nacido donde necesitamos hacer técnicas de evitar la asfixia del recién nacido. Esto se está llevando a cabo en el 2013 en 350 establecimientos de Perú, donde tenemos la mayor proporción de partos. La segunda causa son las infecciones y por lo tanto el énfasis está en mejorar sustancialmente las prácticas de bioseguridad, de higiene de manos, entre otras. Para el tema de prematuridad y bajo peso al nacer, una medida, además del conjunto del protocolo que tenemos, una medida especial es poner a disposición 800.000 pruebas rápidas para detectar infección urinaria asintomática en el control prenatal. Sabemos que esta infección urinaria que no tiene síntomas puede, de no ser detectada, causar tanto un parto prematuro como bajo peso al nacer del niño. Creemos que algunas medidas focalizadas nos permitirán vulnerar este importante problema de salud pública. Con relación a la anemia, efectivamente es muy importante acelerar las medidas para una reducción mucho más rápida de la anemia. Ha habido una reducción en los años pasados, pero no a la velocidad que quisiéramos. Por lo tanto, se mantiene, por supuesto, la universalidad del suplemento de hierro en gestantes y este año universalizaremos la entrega de multimicronutrientes como medida preventiva a todos los niños que atienden el CRET. Este es un reto. Particularmente hemos visto en años pasados, hemos analizado y evaluado la adherencia a los micronutrientes y hemos encontrado buenos resultados, pero este año que universalizamos, vamos a evaluar muy cercanamente su efecto y esperamos el próximo año poder rendir cuentas de este esfuerzo. Con relación a vacunas, han habido muchas preguntas que señalan la importancia de la política de inmunizaciones en el país. Todavía tenemos en términos globales coberturas que tenemos que elevar, como bien ha sido mencionado. Quiero señalar que hay algunas regiones en particular, y aprovecho de la representación nacional para convocar su apoyo, para apoyar a las regiones de Huancavelica, Huánuco, Apurímac, Cusco, Cajamarca, Ayacucho y Puno principalmente, que son las regiones que tienen menor tasas de cobertura y donde estamos haciendo un esfuerzo especial. Uno de los mecanismos por los cuales estamos asistiendo a estas regiones es la ubicación permanente de una persona como enlace del Ministerio de Salud para que sea un canal directo de asistencia técnica y también un canal para identificar y solucionar problemas en el más breve plazo. Entonces creemos que este mecanismo puede ser muy útil, hemos iniciado recientemente. También estamos fortaleciendo los equipos itinerantes, los famosos ICEPET, en la medida que las menores coberturas se dan justamente en las poblaciones más dispersas. Un elemento muy importante que se está llevando a cabo es el fortalecimiento de la cadena de frío. Hemos logrado ya prácticamente, nos faltan muy pocos regiones que han instalado su cámara de frío y además estamos complementando este año con 977 refrigeradoras solares, 6.360 refrigeradoras eléctricas, 6.160 congeladoras eléctricas y 178 congeladoras solares. Muy importante el mantenimiento de la cadena de frío, el fortalecimiento de la cadena de frío, esencial para poder aumentar la cobertura efectiva de nuestras vacunas. Con relación al esquema de vacunación aprobado que fue mencionado, quiero señalar algunas cifras. Con relación al rotavirus, en el 2011 teníamos 83.8% de cobertura, 2012 89.5%, estamos aumentando. Igualmente en neumococo con segunda dosis, en el 2011 estábamos a nivel de 91%, ahora en el 2012 o en el año previo, en el 2012, 95.4%, también mostrando un incremento. En el caso de la vacuna pentavalente, en el 2011 91% y en el 2012 94.4%. Vamos avanzando con estos refuerzos en la cadena de frío. Con relación a la pregunta sobre
sobre la vacuna que previene el cáncer de cuello uterino. Queremos decir que en el 2012 hubo 50.000 niñas con 3 dosis, pero creemos que es insuficiente y en el 2013 se está adquiriendo 850.000 dosis para proteger a 293.000 niñas este año. Este es un esfuerzo muy grande con relación a los años precedentes y necesitamos ciertamente el apoyo de todos los padres de familia para que nos puedan dar los consentimientos informados en general para todas las vacunas, pero en particular para esta. Y vamos a pasar de un enfoque previo de vacunar a las niñas de 10 años a un enfoque para vacunar a las niñas que están en 5º grado, independientemente de la edad, porque eso estaba haciendo un problema de determinación de quienes tenían 10 años y no, y eso nos podría ayudar a llegar a la meta de 290.000 niñas este año. Con relación a las vacunas aplicadas a los recién nacidos, debo decir que con relación a la BCG hemos pasado de 91.4 en el 2011 a 93.4 en el 2012, con un aumento de 2 puntos porcentuales, y la hepatitis, que es monodosis, estamos pasando de 76% a 79.3 con un aumento de más de 3 puntos porcentuales. Con relación a la pregunta sobre EDAS e IRAS, es decir, enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas, el INEI nos arroja que IRAS en menores de 36 meses en el 2011 estaba en 17.8, felizmente hemos podido disminuir al 2012 a 14.6. Igualmente en EDAS, en menores de 36 meses de fuente INEI, hemos pasado de 17.6 a 15.3 con una disminución de más de 2 puntos porcentuales. Esto es muy importante, seguir en esta tendencia. Sabemos que EDAS e IRAS acentúan el riesgo de desnutrición, de enfermedad, y es absolutamente importante no bajar la guardia en su prevención y eventualmente en su curación. Con relación al aseguramiento universal, tenemos actualmente, según nuestras últimas cifras, 1.4 millones de niños entre 0 y 4 afiliados al SIS, 2 millones de niños entre 5 y 11 años y 1.6 millones hasta los 17, con lo que hace un total de 5 millones de niños. En la zona propiamente de la US se registra un aumento de 135% de incremento en el aseguramiento de niños y adolescentes. Este apoyo, como bien ha sido mencionado, del SIS es enorme. En algunas cifras globales vemos una ligera disminución debido a una depuración de cifras que con gusto podemos detallar más adelante. Es muy importante el tema de embarazo adolescente. Efectivamente, las tasas de embarazo adolescente que tenemos en el país son inaceptables y tenemos que actuar rápido y tenemos que actuar en conjunto, multisectorialmente, como una prioridad de salud. Es urgente aprobar el plan multisectorial de prevención del embarazo adolescente, por tanto, que supone además poner a discusión el artículo 4 de la Ley de Salud, que establece justamente la necesidad de que los adultos, los padres, estén en el momento de la consejería y que ciertamente se constituyen una barrera absoluta al acceso a la información que estos jóvenes necesitan. En eso estaremos actuando y trabajando con ustedes, señores congresistas. Muy rápidamente, la bonificación de zonas alejadas y de fronteras va a ser aplicada a un poco más de 1.500 establecimientos de salud que están en estas zonas. Ya ha salido una resolución ministerial, nos falta ahora el decreto supremo que establece el mecanismo de la bonificación. Pero ya están determinados los lugares. Cabe señalar que estos 1.500 establecimientos han sido seleccionados, identificados y validados con los propios gobiernos regionales. Con relación a VIH-Sida, debemos decir que el tamizaje de VIH en gestantes es obligatorio y gratuito por protocolo del Ministerio de Salud. Hemos pasado de 66.9 en el 2011 a 73% y seguiremos aumentándolo. Con relación a transmisión vertical del VIH,
Como ustedes saben, el protocolo supone el tratamiento antirretroviral gratuito en las gestantes positivas, cesáreas, la lactancia artificial gratuita para las gestantes positivas. Todo esto se está cumpliendo según la norma técnica y hemos pasado de una transmisión vertical de 7%, la hemos logrado disminuir al 4% y esperamos alcanzar de este modo una meta de menos del 2% al 2015. Todos los niños que tienen VIH están siendo atendidos en establecimientos públicos y están totalmente cubiertos en el CIS. En el 2012 tenemos 586 niños en esta situación. Quiero de todas maneras señalar dos temas adicionales. He tomado nota de los pedidos de mirar lo que está pasando en el Hospital del Niño y el Hospital 2 de Mayo. Voy a atender esas indicaciones suyas. Con relación a salud mental, efectivamente tenemos muchos retos que enfrentar en el tema de salud mental. Justamente el Hospital Honorio Delgado ha desarrollado una experiencia muy interesante de introducción de capacidades en los prestadores de la atención primaria para detectar, tamizar y derivar a niños, adolescentes y población en general para servicios de salud mental, y esa es una ruta que quisiéramos seguir, que no fuera un tema hospitalizable, sino más bien de detección temprana en la atención primaria. Esta experiencia de Andahuaylas es la que está siendo evaluada para su extensión a nivel nacional. Muy importante, creo que muchas preguntas están relacionadas al tema que voy a tratar ahora, que es el tema del programa de salud escolar. Como ustedes bien saben, los tres ministerios, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, nos hemos unido este año para un programa integrado de protección a los niños en edad escolar inicial y primaria, que son las escuelas Jaliwarma, que atenderán 2.700.000 niños en el país. En el caso del componente de salud escolar, tenemos este año el compromiso de tallar, pesar a todos los niños, hacer las pruebas de hemoglobina y la desparasitación, de forma tal de luchar más frontalmente contra la anemia y la desnutrición. También haremos los refuerzos de las vacunas para aquellos niños que le falte alguna, y introducimos este año los tamizajes de agudeza visual que están afectando la capacidad de rendimiento escolar en los niños, y luego del tamizaje proporcionaremos los lentes que son necesarios para que ningún niño se quede atrás en su capacidad de aprendizaje en las escuelas. Para ello acudiremos a ustedes con una ley, una propuesta de ley para facilitar el financiamiento a todos los niños que asisten a escuela pública bajo Jaliwarma, para que estos niños puedan ser financiados a través del CIS, y de esta manera no tener la precondición de estar en condición de pobreza, sino la condición de estar en escuela pública priorizada. Eso creo que va a ayudar muchísimo efectivamente a acentuar la prevención contra la anemia, a mejorar universalizar la desparasitación y en general acompañar al niño desde la salud para un mejor rendimiento. Debo decir que no solamente es acciones de salud preventivas del tipo que he mencionado, también en coordinación estrecha con el Ministerio de Educación, ampliar lo que ya veníamos trabajando en un nivel, una dimensión menor, este año lo vamos a extender, es el desarrollo de hábitos saludables incluidos en la currícula. Efectivamente, se decía, ¿qué pasa con los hábitos? No todo es servicio, y en realidad, efectivamente, hábitos de higiene, lavado de manos, en fin, un conjunto de hábitos saludables que también tiene que ver con convivencia y no violencia en la escuela, es una parte muy importante de ese componente, este programa de salud escolar. Y además hay un tercer elemento del programa de salud escolar, que es el entorno. Primero, dentro de la escuela, los baños, los servicios de agua, desagüe, fortalecer esos servicios, kioscos saludables. Queremos que la estrategia de kioscos saludables
dentro de un programa de salud escolar más integral, tendrá un seguimiento mucho más cercano. Hay algunas escuelas que han empezado con esta estrategia, pero no son las suficientes. Tenemos que reforzar kioscos saludables y loncheras saludables trabajando con los padres de familia. También nos importa el entorno externo de la escuela, brindar seguridad a los niños cuando salen de la escuela, en el entorno inmediato, y que la comida chatarra no esté fuera de la escuela. Entonces ahí una alianza con los gobiernos locales es fundamental. Para iniciar este programa hemos hecho unos pilotos en Lima, estamos haciendo los ajustes pertinentes a raíz de lo que hemos aprendido, y esperamos iniciar ya definitivamente el programa a fines de abril, comienzos de mayo en Lima, y luego de la ley que ustedes, estoy segura, apoyarán con entusiasmo, podremos iniciar en regiones a partir de junio. Entonces estamos trabajando la programación, y esa es la razón por la cual todavía ellos no tienen toda la información, pero necesitamos asegurar el financiamiento mediante la ley. En fin, he querido resumir con estos puntos la mayoría de sus comentarios, pero estoy por supuesto a disposición de todos ustedes para mayor información en el momento que lo quieran, lo consideren conveniente. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Señora Ministra de la Salud, la congresista Marta Chávez quiere formularle una pregunta. Señora Ministra, simplemente usted respondió a mi pregunta de que este tema de la reducción en la población asegurada y en la población atendida del CIS en relación a los años 2011 y 2012 se debía a una depuración de cifras. Le rogaría que fuera un poquito más explicativa respecto a esto, porque podría ser depuración de cifras significar que no existían las personas que estaban supuestamente registradas, lo cual sería un tema algo grave, ¿no? Si por favor nos puede, entonces por intermedio de la presidencia, puede ser más exhaustiva en esta explicación. Gracias. Señora Ministra de Salud, tiene una palabra. Muchas gracias. Hemos tenido cambios en los sistemas de información, lo cual nos ha permitido efectivamente eliminar algunos registros duplicados. No son de una proporción muy significativas, pero sí hay un elemento ahí que explica una reducción. También estamos cambiando algunas normas previas, que era la reinscripción. Entonces había personas que pasado un tiempo tenía que reinscribirse. Consideramos que ese es un trámite administrativo que vamos a eliminar, o que hemos eliminado porque no es necesario, dado que esta protección debe mantenerse en el tiempo. Yo le puedo alcanzar, señora congresista, cuánto de la disminución correspondería a estos ajustes administrativos para mayor información. Muchísimas gracias. Congresista Juan Carlos Seguren, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludando al Premier y a las señoras ministras. Muy puntual, todas las políticas de Estado orientadas a niñez y juventud tienen como principal eslabón en toda la cadena la debida y adecuada nutrición del niño en gestación y el primer tiempo de vida del niño. Si este niño no ha sido adecuadamente nutrido, en la práctica lo estamos descalificando para ser competitivo a futuro, porque no tendrá el nivel de desarrollo que le permita tener las habilidades que todo niño tiene derecho a tenerlas. Y la pregunta va a dos elementos que están vinculados desde que el gobierno decidió terminar con el programa PRONA. Y hay el programa Cualiguarmi, que es sumamente ambicioso y creo sumamente interesante, pero que me parece que el gobierno va teniendo muchísimos problemas en implementación. La pregunta es, ¿qué se va a hacer al respecto? ¿Se va a replantear? ¿Se va a redireccionar? ¿Qué decisiones se están tomando? Porque como se ha evidenciado, tenemos quejas los parlamentarios de todo lado en relación al programa. Idealmente es muy importante, como se vende y como se quisiera hacer seguramente por parte del gobierno, pero la ejecución parece que es sumamente complejo y difícil. Y el otro elemento que nos señalan, señor presidente, por su intermedio, es que la alimentación a la madre gestante y a los recién nacidos, que es un programa que ahora entiendo, después de la eliminación del PRONA, está a cargo del Ministerio de Salud, no se viene dando esta alimentación desde el mes de diciembre hasta el mes de marzo por lo menos.
e incluso abril. Entonces, ¿qué ha pasado en un tema tan importante, tan sustantivo, justo en los primeros meses de esos niños que deben ser bien nutridos? ¿Qué ha sucedido? ¿Es cierto que este programa está suspendido? Y en todo caso, ¿cuáles son las acciones que se van a tomar los siguientes días o semanas? Porque no creo que este tema pueda seguir aguantando meses para ser resuelto. Gracias, presidente. Gracias, señora ministra, de forma anticipada su respuesta. Muy agradecido, congresista Juan Carlos Seguren. Tiene la palabra, señora ministra de Salud. Muchas gracias por su intermedio. Muchas gracias al congresista por las preguntas, porque me da la oportunidad de enfatizar un mensaje muy importante. La mejor nutrición del niño es la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses. Es más, los niños no deben consumir alimentos de otro tipo durante los primeros 6 meses, y que necesitamos estar todos juntos en este mensaje que es fundamental. Con relación a, y quiero aprovechar también, si me lo permite, estamos trabajando fuertemente en el monitoreo de una técnica que es el clampaje del cordón umbilical tardío, que significa esperar 3 minutos para hacer el clampaje del cordón umbilical, porque en esos minutos pasa un conjunto de nutrientes al recién nacido que antes estaban perdiendo, y que aseguran, digamos, una mucho mayor protección al recién nacido. Es a partir de los 6 meses que entramos en lo que llamamos la etapa de ablactancia, es decir, combinamos lactancia materna con alimentos sólidos, y en esa etapa lo que estamos, la política del día de hoy es más la política de entrega de micronutrientes más que de alimentos. Lo que se ha estudiado extensamente en el mundo y en el Perú es que la lucha contra la anemia y la desnutrición tiene más que ver con hábitos y conocimientos de la madre o del cuidador principal del niño que de la entrega de alimentos en sí mismo. Y hay experiencias muy importantes del efecto en la reducción de desnutrición a través de poner esfuerzos en la capacitación y el entrenamiento de las madres en la preparación de alimentos con alto contenido de hierro. Entonces yo quería animarlo a que pudiéramos seguir discutiendo este cambio de paradigma de la entrega de alimentos hacia la entrega de información y capacidades a las madres, acompañados por fortalecimiento de suplementos de hierro y multinutrientes. En el caso de Jaliwarma, su pregunta, yo no le podría dar datos exactos porque esto depende del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero sí conocemos, dado que trabajamos muy articuladamente Salud y Educación y el Ministerio de Desarrollo Social, que efectivamente se han presentado dificultades logísticas en determinados puntos del país de difícil acceso. El programa en su gran parte está funcionando adecuadamente, pero sí efectivamente hay problemas en algunas zonas que tienen que ser monitoreadas, y se está convocando a los padres de familia, a los gobiernos locales, a los maestros y a los directores para estar muy vigilantes de cualquier problema que pudiera surgir para su pronta solución. Congresista Seguren, tiene la palabra. Gracias, presidente. No quiero abusar, pero para precisar la pregunta, las mujeres gestantes y los recién nacidos que recibían durante años una canasta nutricional no la vienen recibiendo desde el mes de diciembre a la fecha. Eso es una decisión del gobierno, es una política del gobierno. Este programa está eliminado. Yo tenía entendido, confírmeme si me estoy equivocando, que ese programa había pasado a responsabilidad del ministerio que usted preside. En consecuencia, ¿se ha cancelado este programa? Tiene uso la palabra, señora ministra de Salud. Gracias, señor presidente. Lo que ha pasado al Ministerio de Salud, como le confirmo, es el programa de entrega de multinutrientes, micronutrientes. Nosotros no tenemos un programa de entrega de papilla ni de alimentos.
vamos a desarrollar el programa de multimicronutrientes. Muchas gracias. Congresista Cecilia Taí, tiene la palabra. Gracias, ministra. Gracias, ministra de la Mujer, que han tomado en cuenta una propuesta hecha por las Ostretas el año pasado sobre el camplaje. Si pudiera hacerme llegar por escrito, porque es muy importante saber cuántos niños están recibiendo los medicamentos que han tenido la mala suerte de que la madre le ha transmitido este virus terrible, y que he recibido quejas de que en el Callao hay un grupo de mujeres que no pueden atender a sus niños. Si el Estado está tomando en cuenta para mejorar la distribución de los medicamentos de los antirretrovirales. Y sobre la pregunta que la OMS ha dicho que también los niños deberían tener la vacunación para evitar el cáncer de cuello uterino, ya que son los que los trasladan. Si no tienen las cifras o el estudio, nos podría hacer llegar a la Comisión de Salud. Y al Premier, que lo saludo, agradezco su presencia, si me pudiera hacer llegar por qué la reglamentación del etiquetado aún no sale, y si tuviera alguna fecha sería importante, porque todas son propuestas y este trabajo y control político es parte de lo que nos ha mandado el pueblo a ser elegidos. Gracias. Muchísimas gracias, señora ministra. Muchas gracias a las señoras ministras. Gracias al Premier. No sé si quisieran hacer uso de la palabra. Ministra de Educación, Patricia Salas, por favor. Muy buenas tardes, señor presidente, y a la representación parlamentaria. Trataré de ser precisa. En primer lugar, se nos ha pedido que en la currícula escolar cómo están los temas de educación sexual y educación en valores. En educación sexual sí está en la currícula escolar de diferentes maneras, desde la educación inicial hasta la secundaria, y en la educación secundaria está de manera más explícita todo el tema que tiene que ver con prevención de embarazo en los adolescentes y también con la prevención de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH-Sida. Respecto al tema de valores, están tratados en el conjunto de la educación, tratamos los temas de valores, pero hay un área específica donde esto se hace de manera más explícita, que es en el área de ciudadanía, en donde desarrollamos valores de honestidad, respeto, perseverancia, tolerancia, democracia, interculturalidad. En segundo lugar, se nos ha planteado el tema de la necesidad de acreditar instituciones educativas. Es un tema en el que estamos trabajando. El IPEBA, que es el Instituto Peruano de Evaluación de la Educación Básica en el Perú, ya tiene los estándares de acreditación y estamos empezando ya el proceso de trabajo con las instituciones educativas para que entren en una ruta de acreditación. Es de interés del Ministerio de Educación y de este gobierno tener, por supuesto, las mejores instituciones educativas, pero también estamos trabajando para ellas modelos de gestión y modelos de lo que llamamos las escuelas saludables y ecoeficientes. La parte de escuelas saludables la trabajamos en articulación con el Ministerio de Salud, donde kioscos saludables es una de las actividades. En lo que se refiere al tema de la actividad física, ahí estamos trabajando el tema en varias estrategias. Sabemos que tenemos algunas diferencias de apreciación sobre el tema, pero sí hay un compromiso de este gobierno por la actividad física de las personas y en particular de los escolares, que es lo que nos compete a nosotros. Una primera estrategia tiene que ver efectivamente con fortalecer la educación física dentro de la escuela, sabiendo que tenemos que equilibrar recursos y horarios con el conjunto de las otras materias. Tenemos también que atender
educación en valores, tenemos que atender el tema del rendimiento en matemática, en lectura y, por supuesto, la actividad física de los chicos y de las chicas. Tenemos una segunda estrategia, que es lo que llamamos la jornada extendida, a través de los talleres de departe que aspiramos a completar entre el horario de la escuela y los horarios de departe entre 4 a 5 horas semanales con los niños. En el 2012 han participado en departe 184.000 niños y tenemos programados para el 2013 por lo menos 1,5 millones de niños participando en esta estrategia. Una tercera estrategia tienen que ser los Juegos Interescolares Deportivos, que este año son obligatorias para todas las instituciones educativas públicas y privadas y que el año pasado lograron la participación de casi 1 millón de estudiantes y este año están programadas la participación de 1.200.000 estudiantes. Son estrategias que se van complementando unas con otras. La cuarta estrategia tiene que ver las actividades articuladas con el Instituto Peruano del Deporte, tanto en la lógica de deporte competitivo como lo que son actividades físicas en la comunidad. Y la quinta estrategia tiene que ver con lo que estamos comprometiendo y programando con el Ministerio de Salud en el programa de salud escolar, que también, por supuesto, incluye el tema de actividad física como parte de la salud integral de las personas y de los escolares en este caso en particular. En lo que se refiere al tema del bullying, nosotros tenemos en este momento 3 tipos de estrategias para combatir, reducir y ojalá un día eliminar el bullying en nuestras escuelas. Primero, todo un trabajo de lo que es la gestión escolar en función de cómo mejoramos el clima escolar y cómo hacemos que los maestros, los directores, las familias tienen una relación basada en el diálogo, protocolos escolares para prevenir y tratar el bullying y materiales educativos y de difusión para padres, maestros y niños en una lógica preventiva. Tenemos lo que llamamos la brigada intersectorial conjuntamente con el MIMP, con Salud y con el Ministerio Público, que entran a atender a la escuela cuando sucede algún evento específico de bullying. Y la tercera estrategia tiene que ver con comunicación social, que implica medios de comunicación. El siguiente tema que se nos planteó fue respecto a las preocupaciones sobre calidad educativa. Se nos planteó la preocupación de que nuestros alumnos no están todos aprendiendo lo suficiente y en particular se planteó la preocupación sobre lo que está pasando en las áreas rurales. Lo que han dado como resultado las pruebas de evaluación censal de este año es que efectivamente la mejora general en el país ha sido sostenida, pero aún discreta. Sin embargo, en donde hemos tenido unos resultados interesantes es precisamente en el área rural. En el área rural, contra lo que sucedía muchos años, en el máximo nivel de rendimiento hemos crecido igual que en el promedio nacional, no se nos han quedado atrás. Pero lo más importante en el área rural es que los niños que no estaban aprendiendo nada, es decir, que estaban en el -1 de la evaluación, han salido de una manera importante, reduciendo en 7.8 puntos el número de niños que estaban en esa situación. Es decir, estamos rompiendo la inercia de los que no están aprendiendo para que puedan hacerlo. Y más importante todavía, podemos dar cuenta que regiones como Pasco, Apurímac y Huancavelica han tenido crecimientos superiores al promedio nacional en sus alumnos que han logrado el máximo nivel de aprendizaje, pero también reducciones importantísimas de hasta 10%, desde 10 puntos porcentuales en sus estudiantes que no estaban aprendiendo nada. Si bien es cierto, las cifras todavía nos marcan un pendiente muy grande respecto a los logros de calidad y equidad en educación, creemos que hemos dado un paso importante y esperamos poder sostenerlo. Finalmente, en lo que se refiere a la educación inicial, estamos creciendo la cobertura notablemente
Como ya reportáramos en este recinto, señor presidente, en el periodo anterior, durante 5 años, se había logrado ampliar la cobertura a 50.000 niños. Durante el 2012 hemos tenido 61.000 niños más en educación inicial, y este año esperamos poner más de 87.000 niños en educación inicial, lo que significaría que en estos 2 años estaríamos por lo menos poniendo 150.000 niños nuevos en educación inicial. Respecto al programa PRONOEI, lo que podemos decir es que solo para el 2012 hemos logrado hacer pasar más o menos 25.000 niños que estaban en PRONOEI a centros educativos de educación inicial, y en la estrategia general por lo menos el 60% de los niños que estaban siendo atendidos por PRONOEI pasarán a ser atendidos en centros educativos de educación inicial, planteándose así la meta de que la primera infancia y los primeros años, que son de particular importancia en la vida de los niños hacia futuro y de su escolaridad, tengan una no solamente más amplia extensión en su atención, sino también una mejor calidad de esa atención. Gracias, señor presidente. Vamos en orden. Congresista Mesías Guevara. Gracias, señor presidente. Señora ministra, solamente para recordarle, estoy seguro que usted lo tiene en su agenda, pero necesitamos que el IPD sea fortalecido. A nivel de todas las provincias, a nivel nacional, el IPD no cuenta con muchos recursos. Incluso hay áreas deportivas, disciplinas deportivas, que van a servir precisamente para que los niños tengan una capacidad no solamente de motivarse físicamente, sino también espiritualmente. Por otro lado, señora ministra, es importante que pongamos mayor atención en la infraestructura educativa, fundamentalmente de las zonas rurales. Ya los colegios emblemáticos ya pasaron de moda, señora ministra, y es importante que esos importantes recursos los traslademos precisamente a las zonas rurales. Están pidiendo a nivel nacional, y especialmente en mi región Cajamarca, permanentemente computadoras, están pidiendo permanentemente bibliotecas, y hay que hacer caso a esto, señora ministra, porque precisamente ahí vamos a fortalecer al mejor recurso que tiene el Perú, que son los niños. ¿Cuál es? La educación, con principios y valores, ya que así haremos hombres y mujeres de bien puestos a la patria, y así algún día decir que hemos alcanzado la conquista del Perú por los peruanos. Gracias, congresista Angulo. Gracias, señor presidente. Un saludo al primer ministro y a las ministras presentes. Primero, felicitarlos por el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia. Me parece que por primera vez en la República del Perú tenemos un plan que sea de largo plazo. No significa simplemente un plan para 1 año o por 2 años, sino es una década. Y esta década va a formar ciudadanos que van a ser ciudadanos muy importantes para la República, muy importantes para el futuro. Estamos entonces sembrando futuro y esperanza. Yo tengo 2 preguntas a la señora ministra de Educación. Sabemos nosotros que es importantísima la nutrición infantil. Estamos viendo que se está realizando esto y que se va a seguir haciendo. Me parece muy bien con Caliwarma, con Cuna Más, pero ¿qué es lo que hay respecto a la nutrición espiritual de los niños? Sabemos nosotros, por ejemplo, y eso lo decimos por que los más grandes pedagogos de la historia nos hablaron de la música. Dijeron que la música era lo fundamental para que el niño pueda despertar ciertas cualidades. Para terminar, por favor. Gracias, señor presidente. Ciertas cualidades en cuanto a razonamiento matemático, en cuanto a razonamiento lógico. Si el niño tuviese desde el principio un contacto directo con la música, pero con la música especial, o sea, estamos hablando de la música selecta, y aquí aprovecho para manifestar que lo que está haciendo nuestro cantor, Juan Diego Flores, en forma privada, con a veces alguna ayuda pública,
es muy importante para la sociedad y muy importante para la educación del niño y del adolescente. Si esto podría ser multiplicado utilizando los recursos del Estado y podría ser multiplicado y extendido a toda la juventud, extendido a toda la niñez mediante el Ministerio de Educación. Creo que podríamos aprovechar ese impulso inicial de Juan Diego Flores para que en todas partes, en todos los lugares, tengamos música, tengamos... Gracias. Congresista Tayit. Gracias, presidente. Ministra, el gobierno de ustedes observó la ley de los profesores de educación física y usted está diciendo que se está planteando los Juegos Nacionales Deportivos. Si hay un plan nacional a larga data, nos gustaría saber si van a retomar la posibilidad que los profesores de educación física trabajen realmente en su área, ya que el tema, como lo dije anteriormente, de la diabetes y la obesidad está creciendo y los niños no cuentan con un profesor de educación física adecuado para que puedan tener sus horarios y que pueda estar dentro de la currícula. Nosotros venimos escuchando que el IPD tiene los recursos adecuados, los trabajos de los Juegos Deportivos Nacionales, pero el tema de la recreación y proyección para que los alumnos puedan obtener el tema de la coordinación no está en los Juegos. Está en un trabajo constante de mediano y largo plazo. Yo quisiera que lo tomen en cuenta, pero paulatinamente que ya se está trabajando el presupuesto para el próximo año, por lo menos vayamos aumentando la posibilidad de que los profesores de educación física que estudian 5 años puedan tener acceso al Estado y a la currícula de su cartera. Gracias. Gracias, congresista Grandes. Gracias, presidente. Simplemente para hacerle recordar a la ministra de Educación que no ha mencionado a la región Loreto, pese desde el año 2007 hasta la última encuesta del 2012, sigue la región Loreto en uno de los últimos lugares en comprensión lectora y racionamiento matemático. Quería preguntarle si no es posible declarar en emergencia, pese que a 6 años consecutivos sigue siendo la región Loreto uno de los últimos lugares. Si no es posible declarar en emergencia la educación en Loreto. Segundo punto, si bien es cierto, usted menciona de que la educación sexual está en la currículo, entonces ¿por qué cree que Loreto sigue en el primer lugar en adolescentes embarazadas? Gracias, muy amable. Gracias, congresista Bengolea. Gracias, presidente. Volviendo al tema del deporte que ya mencionó con tanta claridad la congresista Tayit, pero simplemente para ratificar las preguntas y hacer una diferencia que a veces no se hace y que hay que marcarla con toda claridad, presidente. No es lo mismo educación física que deporte, son cosas distintas. Cuando reclamamos educación física, que es fundamental para la formación integral del ser humano, no nos pueden responder diciéndonos que va a haber competencias deportivas. Porque además las competencias deportivas son un ratito nada más y no se precisa el momento de formación del menor, que es lo que realmente nos importa. Esto es fundamental. Y yo quiero traer al recuerdo, dicho esto, las recientes palabras del presidente de la República, que recordaba a la congresista Pérez Solar en su primera intervención, y llamar a reflexión a la ministra sobre lo que el propio presidente de la República dijo, haciendo recuerdo de lo que fue, estoy seguro, su buena formación escolar. Y él mismo la tenía clara, porque él en su discurso dijo, yo tenía educación física, hace unos días, se lo dijo usted directamente, tenía educación física de esta magnitud, de esta naturaleza, yo era feliz, aparte tenía deporte, aparte hacíamos deporte, y él hacía referencia de lo que fue su educación. Para terminar. De lo que fue su educación, una buena educación, como la que tuvimos muchos aquí, en un colegio privado, dicho sea de paso. ¿Por qué los colegios nacionales no pueden tener esa misma educación, hacer la diferencia y decir, una cosa es la educación física que es indispensable, para lo cual son indispensables los profesores de educación física, y es por eso que se necesitan las plazas, y por eso reiterar la pregunta tantas veces hecha, ¿cómo es posible que ustedes hayan observado la ley y hayamos escuchado el discurso que escuchamos del presidente Humala hace apenas unos días? No tiene coherencia, salvo que haya cambiado de opinión, cosa que yo saludaría enormemente. Ya entendió la problemática, ha recordado su niñez y ha entendido que los niños del Perú merecen lo mismo que él tuvo cuando era niño.
¿Podemos contar en eso? Y repito la pregunta de la congresista Tait, ¿podemos pensar para el próximo presupuesto tener ese dinero presupuestado para contratar esos profesores que hacen falta? Esa sería la pregunta. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Angulo. Gracias, señor presidente. Solamente para terminar la idea, yo lo que quería decirles es que deberíamos tener una orquesta de cámara, en cada colegio debería haber una orquesta de cámara, una orquesta juvenil de cámara, para poder tener, así como tenemos un equipo de fútbol, un equipo de básquetbol, un equipo de ajedrez, de gimnasia, deberíamos tener también una orquesta juvenil de cámara, de acuerdo a lo que dicen los cánones educativos. Y por último, en 2 segundos, quiero preguntarle a la señora ministra si vamos a tener la educación premilitar, si van a haber desfiles escolares en fiestas patrias, y si toda la población escolar, estudiantil, de secundaria, va a desfilar este 28 de julio. Gracias, señor. Gracias, congresista Simón. Presidente, a través suyo de la señora ministra, es evidente que hay logros y nos alegra a todos. Sin embargo, yo creo que hay serias deficiencias en el tema de la educación rural. Y lo digo no porque me lo dicen, sino porque he estado en los últimos meses visitando colegios rurales. Por ejemplo, la semana pasada estuve en el Colegio Virgen de Fátima, que tiene más de 150 años en Huacho, y con una infraestructura pobrísima, y la gente que va a estudiar en ese colegio son gente muy humilde. Pero además, hace algunos días he recibido también la visita de los padres de familia, de los profesores y los alumnos del Colegio Antonio Orrego Espinosa de San Juan del Lurigancho, que es un colegio emblemático, y sin embargo se ha derruido parte de ese colegio, no se está invirtiendo para terminar de construirlo, y parece que hubiera intereses económicos del municipio para traer una gran empresa, un gran mall, ¿no es cierto?, dejando de lado ese colegio emblemático en la magnitud que se quiere dejar, donde pueden participar también en áreas verdes para hacer educación física. Y ministra, le digo con mucha franqueza, para terminar. Sí, los colegios rurales de todo el país, no solamente de mi región, están absolutamente abandonados por más esfuerzo que usted pueda hacer. Yo le rogaría que pueda hacer una agenda de repente para que usted, personalmente usted, pueda hacer los viajes. Nosotros estamos dispuestos a darle la relación de colegio donde estamos viendo esa situación, y usted pueda intervenir directamente. Gracias, presidente. Gracias, señora ministra. Finalmente, apelando a su capacidad de síntesis. Gracias, presidente. Sobre el tema del deporte, nos queda muy claro que la educación física y la parte formativa de la educación física es diferente al deporte, y que la actividad física como una actividad de vida saludable también tiene su particularidad, y que efectivamente es responsabilidad del sistema educativo la parte formativa, donde el deporte eventualmente es uno de los recursos para. Por eso cuando hablábamos de las estrategias decíamos, una es educación física, la otra es esta jornada extendida en Departe, que son talleres que pueden ser de actividad física y deporte, no solamente deporte, y otra cosa efectivamente son los juegos deportivos. Todas son actividades del Ministerio de Educación, ninguna es actividad del IPD. Tenemos otras actividades asociadas del Ministerio de Educación con el Instituto Peruano del Deporte. Efectivamente, el presidente ha sido claro en ese tema, y nosotros, por supuesto, asumimos los mandatos e indicaciones del presidente, y estamos trabajando en las fórmulas de fortalecer cada una de estas estrategias. Respecto al tema de la observación de la ley, tiene que ver con lo que significa para la dinámica presupuestaria, cómo se hace el uso de recursos determinados respecto al gasto corriente. Ahí hay una dinámica diferente al propósito de fondo, que es mejorar la educación física. Respecto al tema de la infraestructura escolar, debemos decir, tanto para las áreas rurales como para urbanas, que el gobierno está haciendo un esfuerzo. Sabemos el tamaño del déficit, sabemos que hay situaciones que no podemos atenderlas todas a la vez,
El año pasado hemos hecho transferencia de 1.008 millones para 820 instituciones educativas, fundamentalmente en las áreas rurales. Este año estamos poniendo 400 millones más que deben salir en estos días, fundamentalmente para áreas rurales e iniciales. Sabemos que sigue siendo insuficiente, pero este año también tendremos un censo de infraestructura escolar que ya está en marcha y que nos permitirá saber a ciencia cierta cuál escuela, en qué medida y en qué tipo de necesidad de la que necesita atención, que nos permita hacer una programación multianual más centrada y más pertinente respecto a las necesidades de los escolares de todo nuestro país, y en particular, por supuesto, de las áreas rurales. En lo que se refiere al tema de la música, las artes, la música efectivamente es un elemento también muy importante para la formación integral de nuestros estudiantes. Igualmente es parte de nuestras currículas y también tenemos actividades complementarias para eso. Parte del programa DEPARTE, que así se llama, Deporte, Arte, y ahora le hemos agregado tecnologías de información. Son un espacio en donde también por jornada extendida, además de lo que se hace en el colegio, los jóvenes pueden practicar diferentes artes. Y respecto a la música en particular, el Ministerio de Educación tiene desde hace muchos años un sistema de orquestas juveniles e infantiles que vienen trabajando desde hace varios años. Como repito, este año hemos multiplicado las orquestas. Ojalá un día podamos tener una orquesta en cada una de las instituciones educativas, sería una aspiración para todos nosotros. No quiero terminar sin referirme al tema de Loreto. Pero le están pidiendo una interrupción. Presidente, a través de la ministra, nadie duda de la inversión que está haciendo el gobierno. La otra pregunta es, señora ministra, ¿usted sabe cuántos colegios están siendo mal construidos? ¿Cuántas empresas están estafando al Estado? ¿Cuántos proyectos de educación o de colegio, de reconstrucción de colegios están inflados? Eso es importante porque tenemos todos los días denuncias, hay colegios que están paralizados y sabemos de informes completamente, proyectos de presupuesto completamente inflados, pero además de expedientes técnicos muy mal hechos. ¿Cuánto está perdiendo el Estado por ello? Está pidiendo una interrupción el congresista Enrique Bon. Estaba usted en una interrupción. Tendría que ser una segunda interrupción, congresista Bon. Gracias, presidente. Ministra, yo que ya he repetido mucho esta palabra, no cantidad, sino calidad. Con el último accidente que hubo en la Sierra de la Libertad, Otusco, el problema es que dentro de esta lamentable pérdida de vida hubo 6 profesores, 5 médicos. ¿Qué pasaba? Ellos regresaban a la ciudad porque el lugar donde están el colegio no tiene la capacidad de poder llevar un tipo de vida más o menos digno. ¿Qué pasaba? Que regresan a la ciudad, regresan el jueves o el viernes, regresan el martes, solamente tienen 3 días de clase. Entonces, lo que yo me refiero cantidad, ¿por qué queremos que hasta el último pueblito, por una cuestión sentimental, a lo mejor de planteamiento político, en el último rincón hay colegio? Sí, pero ¿qué colegio? ¿Qué profesores tenemos esa posibilidad de darlo? Yo creo que tenemos que hacer... Lo siento, tenemos que tener las reglas para todos. Señora ministra, puede continuar. Gracias, presidente. Bueno, respecto al tema del manejo de la